pequeño pueblo rural de Japón, donde la niebla se aferra a los campos como un fantasma y los susurros del folclore antiguo aún resuenan en el aire, el río que atraviesa el pueblo es más que agua, es una advertencia. Bajo la luz plateada de la luna llena, el río brilla como un espejo oscuro, reflejando secretos que nadie se atreve a mencionar. Aiko y Haru, dos amigos inseparables, estaban sentados en la orilla esa noche. Aiko, siempre escéptica, se reía de las historias que Haru contaba sobre el río. Haru, deja de inventar cosas, dijo Aiko, riendo. ¿De verdad crees que el río está maldito? Haru sonrió, pero su tono era serio. No lo invento. Mi abuela siempre decía que aquí vive un kappa. Si no tienes cuidado, te arrastra al fondo y nunca más te vuelven a ver. Aiko se rió, pero su risa se cortó abruptamente cuando un chapoteo resonó en el agua. Ambos miraron hacia el río, pero solo vieron las ondas que se expandían en la superficie. ¿Qué fue eso?, preguntó Aiko, su voz temblando levemente. Probablemente un pez, respondió Haru, aunque su mirada no se apartaba del agua. Pero entonces, algo emergió. No fue un pez, fue una mano pequeña, de piel verdosa y dedos largos y delgados, con membranas entre ellos. La mano se aferró a la orilla, y detrás de ella surgió una cabeza, redonda, con un cráneo húmedo y brillante, y ojos negros como el carbón que reflejaban la luz de la luna. El kappa. Aiko gritó, retrocediendo, pero Haru se quedó paralizado. La criatura los miró fijamente, su boca se abrió en una sonrisa grotesca, revelando dientes afilados y puntiagudos. Haru, corre, gritó Aiko, pero era demasiado tarde. El kappa saltó del agua con una velocidad sobrenatural, agarró a Haru del tobillo y lo arrastró hacia el río. Aiko intentó agarrarlo, pero solo alcanzó a tocar sus dedos antes de que Haru desapareciera bajo la superficie. El agua se calmó rápidamente, como si nada hubiera pasado. Aiko se quedó allí, temblando, mirando el río en silencio. Pero entonces, escuchó algo, un susurro bajo, casi imperceptible, que venía del agua. Aiko, dijo la voz, que sonaba como Haru, pero distorsionada, como si viniera de otro mundo. Aiko retrocedió, corriendo hacia el pueblo, pero la voz la siguió, susurrando su nombre una y otra vez, hasta que se fundió con el viento. Esa noche, el río se llevó a Haru, pero no fue el final, fue solo el principio. Después de aquella noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Aiko, traumatizada por la desaparición de Haru, intentó convencer a los demás de lo que había visto, pero nadie le creyó. Para ellos, Haru simplemente se había ahogado, otra víctima más de las corrientes traicioneras del río. Sin embargo, Aiko sabía la verdad. El kappa era real, y no había terminado con ella. Aiko yace en su cama, sudando frío. En su sueño, está de vuelta en la orilla del río. El agua está tranquila, pero entonces, una figura emerge lentamente. Es Haru, pero algo está mal. Su piel está pálida y húmeda, y sus ojos son negros como el carbón. Él extiende una mano hacia Aiko, pero cuando ella intenta agarrarla, Haru se transforma en el kappa, riendo con una voz distorsionada. Aiko se despertó sobresaltada, jadeando. El susurro que había escuchado esa noche aún resonaba en sus oídos. Aiko. La voz era suave, casi tierna, pero llena de una malicia que la hacía estremecer. Aiko visita a un anciano del pueblo, el señor Tanaka, conocido por su conocimiento del folclore local. Él está sentado en su casa, rodeado de libros antiguos y amuletos. Señor Tanaka, necesito su ayuda. Vi algo en el río. Un kappa se llevó a Haru. El anciano la miró fijamente, sus ojos llenos de preocupación. El kappa no es una simple leyenda, dijo, con voz grave. Es una criatura antigua, astuta y hambrienta. Si te ha elegido, no descansará hasta completar su ritual. ¿Ritual?, preguntó Aiko, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El kappa necesita el Shirikodama, la esencia vital que reside dentro de los humanos, pero no cualquier humano, solo aquellos que tienen miedo, aquellos que dudan. El señor Tanaka hizo una pausa, mirándola con intensidad. Aiko, debes tener cuidado. El kappa te está observando. Esa noche, Aiko decide enfrentar sus miedos y regresa al río. Lleva consigo un pepino, una ofrenda tradicional para apaciguar a un kappa. El río está tranquilo, pero el aire es pesado, cargado de una energía inquietante. Aiko colocó el pepino en la orilla y susurró, por favor, déjame en paz. Pero entonces, el agua comenzó a agitarse. El pepino fue arrastrado por una corriente invisible, y de las profundidades emergió el kappa. Esta vez, no estaba solo.
Detrás de él, una figura se levantó lentamente, Haru. Su cuerpo estaba pálido y deformado, con rasgos que recordaban tanto al humano que alguna vez fue como al Kappa que lo había corrompido. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo, y su boca se abrió en una sonrisa grotesca. Aiko, dijo Haru, con una voz que era una mezcla de la suya y algo más profundo, más antiguo. Únete a nosotros. Aiko retrocedió, pero el Kappa saltó hacia ella, sus garras extendidas. En el último momento, Aiko sacó un espejo que el señor Tanaka le había dado. El Kappa se detuvo, retrocediendo con un gruñido. No puedes escapar, susurró Haru, mientras el Kappa lo arrastraba de vuelta al agua. El río te espera. Aiko corrió de vuelta al pueblo, pero sabía que no podía seguir huyendo. El señor Tanaka le había dicho que el Kappa no descansaría hasta completar su ritual. Y ahora, con Haru convertido en su sirviente, el peligro era mayor que nunca. El anciano la esperaba en su casa, con un libro abierto en la mesa. Hay una manera de detenerlo, dijo, señalando una página, pero será peligroso. El Kappa es astuto, y no se rendirá fácilmente. Aiko miró el libro. En la página había un dibujo de un Kappa, con instrucciones escritas en kanjis antiguos. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con determinación en la voz. El señor Tanaka sonrió débilmente. Debes enfrentarlo en su propio territorio. Pero ten cuidado, Aiko. El río no perdona a los imprudentes. Aiko sabía que no podía seguir huyendo. El Kappa la había elegido, y si no lo detenía, su destino sería el mismo que el de Haru. Con el libro del señor Tanaka en mano y el espejo protector colgado de su cuello, se dirigió al río una última vez. La luna llena brillaba en lo alto, iluminando el agua con un resplandor fantasmal. Aiko llega a la orilla del río. El aire está cargado de electricidad y el sonido del agua parece más fuerte, casi como si estuviera susurrando. Ella coloca varios objetos en el suelo, un pepino, un trozo de hierro y un amuleto que el señor Tanaka le dio. Siguiendo las instrucciones del libro, Aiko dibujó un círculo protector en la tierra con sal y encendió una vela. Sabía que el Kappa vendría, solo tenía que esperar. El agua comenzó a agitarse, y una figura emergió lentamente. Era Haru, pero ya no parecía humano. Su piel estaba pálida y húmeda, y sus ojos brillaban con un resplandor rojizo. Detrás de él, el Kappa se deslizó fuera del agua, sus ojos negros fijos en Aiko. Aiko, dijo Haru, con una voz que era una mezcla de la suya y algo más profundo, más antiguo. No puedes ganar. Aiko se mantuvo firme, sosteniendo el espejo frente a ella. Haru, si aún queda algo de ti en ese cuerpo, lucha, no dejes que te controle. El Kappa emitió un gruñido bajo y se acercó, pero el espejo lo detuvo. La criatura retrocedió, pero no por mucho tiempo. Con un movimiento rápido, saltó hacia Aiko, sus garras extendidas. Aiko esquivó el ataque y arrojó el trozo de hierro al Kappa. La criatura lo atrapó, pero el hierro comenzó a quemarle la piel. El Kappa huyó de dolor, retrocediendo hacia el agua. Ahora, Haru, gritó Aiko, corriendo hacia él. Haru vaciló, su rostro retorcido en una expresión de agonía. Por un momento, pareció que luchaba contra la influencia del Kappa. Aiko, susurró, con una voz débil pero humana. Ayúdame. Aiko extendió la mano, pero antes de que pudiera tocarlo, el Kappa reapareció, arrancando a Haru de su alcance. No, gritó Aiko, pero era demasiado tarde. El Kappa arrastró a Haru de vuelta al agua, sumergiéndose en las profundidades oscuras. Aiko sabía que solo había una manera de detener al Kappa. Siguiendo las instrucciones del libro, tomó el amuleto y lo sostuvo sobre el agua. Por el poder de los antiguos, te ordeno que liberes a Haru y abandones este lugar, gritó, con lágrimas en los ojos. El agua comenzó a agitarse violentamente, y el Kappa emergió una última vez. Sus ojos brillaban con furia, pero también con miedo. No puedes deshacer lo que está hecho, rugió la criatura, pero Aiko no se inmutó. Con un movimiento rápido, arrojó el amuleto al agua. El Kappa gritó, su cuerpo comenzó a desintegrarse en una nube de vapor negro. Haru flotó en la superficie, inmóvil. Aiko corrió hacia Haru y lo arrastró a la orilla. Estaba frío y pálido, pero respiraba. Lo abrazó, llorando de alivio. Haru, despierta, por favor, despierta. Haru abrió los ojos lentamente, mirándola con confusión. Aiko, ¿qué pasó? Ella sonrió, pero su alivio fue breve. En el agua, una última onda se expandió, y un susurro llegó a sus oídos. Esto no ha terminado. Aiko miró hacia el río, pero no vio nada. Sin embargo, supo que el Kappa no había sido completamente derrotado. Solo había sido contenido, esperando el momento adecuado para regresar.
Aiko y Haru sobrevivieron esa noche, pero el río nunca volvió a ser el mismo. Los susurros aún se escuchan en la oscuridad y los aldeanos evitan sus aguas, porque saben que, aunque el Kappa haya sido contenido, su maldición sigue viva, y algún día, volverá. Consejo del encapuchado, recuerda suscribirte.